Bueno, pues quiero agradecerle a Alberto que también se haya ajustado al tiempo 21 minutos, que está muy bien. O sea, la verdad es que da gusto. Qué capacidad tenéis para ajustaros a los 20 minutos. Bien, le paso la palabra ahora a Rafael Vida. Rafael Vida es arquitecto funcional de seguridad en Telco 3.0, responsable de análisis de riesgos en desarrollo de servicios y sistemas en Telefónica de España, profesor colaborador asociado en ICAI en la Universidad de Comillas, miembro de Telemanagement Forum, actualmente es investigador miembro del GISC, Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos, y del GSC, Grupo de Sistemas Complejos de la Politécnica, desarrollando su actividad en la propagación e inmunización del malware en redes complejas. Pues nuestro conferenciante nos va a hablar de defensa y detección de ataques y ciberataques en grandes empresas. Rafael, cuando quieras. Vamos a ver, ahora nos han contado qué es lo que pasa en el mundo, nos han metido un poco de miedo, que es típico. Luego nos han contado qué se puede hacer, qué marcos hay de referencia, y yo voy a intentar contaros dos cosas. Una, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que estamos haciendo cuando nos metemos en este mundo de ataques súper complejos y de lo que vamos a llamar redes complejas. ¿Me oís al final? Yo grito mucho, no sé. No, pero que está en Internet, se graba en Internet. ¿Sabes? Entonces me acerco aquí, me muevo menos. Bueno, ¿qué es esto de ataques complejos? Hemos estado viendo... se han dado un montón de posibles ataques y si os habéis dado cuenta, cada vez que hablan de este tipo de malware no estamos describiendo un virus tradicional, no es algo que utiliza una vulnerabilidad y hace algo en el sistema que tiene la vulnerabilidad, sino que están describiendo una historia. O sea, cuando hablaban de Stuxnet o de otras herramientas decían, entra por no sé dónde, pasa del pendrive a no sé dónde, entonces si la máquina es no sé qué, hace no sé cuántos y luego se propaga por... O sea, es una herramienta que tiene una forma de propagarse que depende de dónde está, por dónde entra, por dónde sale, hacia dónde va y con diferentes objetivos. Entonces, eso es lo que llamamos ataques complejos. Aparte de lo de la nomenclatura que se utilizaron mucho de ataques persistentes, hay que tener en cuenta otro tipo de cosas. Yo voy a centrarme sobre todo en malware que tiene que ver con las comunicaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues esto, que tiene diferentes vectores de infección. O sea, el mismo malware, el mismo virus, el mismo software que quiere hacer algo malo, puede entrar a infectar a través de un pendrive o propagándose por la red o utilizando una vulnerabilidad no conocida de Windows o a través de... Hay varias formas de hacerlo, pero es la misma herramienta. Y eso mola. Tiene varios objetivos, no tiene uno solo concreto. O sea, antes el malware, o sea, no se acuerda de los virus hace tiempo, pues se dedicaban a dar vueltas una letrita en el teclado, en la pantalla de texto, algo así. Ahora son mucho más complejos los objetivos. Y luego, además de diferentes vectores de infección inicial, tiene diferentes formas de propagarse por dentro. ¿Vale? Por ahora solamente estoy planteando el problema. Y luego diferentes formas de ocultarse. Han hecho comentarios sobre varias cosas de este estilo. O sea, el software evita que o hay ejemplos que han puesto que ningún antivirus del mundo ha sido capaz de verlo. O están firmados como si fueran de Microsoft. Tienen formas bastante chulas de ocultarse. El ejemplo, todo el mundo ha hablado de Stuxnet, todo el mundo. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es uno de los primeros y yo voy a describir un poquito qué es lo que hace, porque me va a venir bien para contar luego cómo nos defendemos. Se replicaba a través de dispositivos del tipo pendrive o dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Esa es una de las formas de propagarse. Pero además se utilizaban un montón de vulnerabilidades. Esta es una de Microsoft que está asociada a cierto tipo de ejecutables. Luego había otra que se propagaba dentro de una LAN, que no es una WAN. No es lo mismo propagarse a través de Internet que propagarse dentro de tu red IP en la que se supone que estás tranquilo, seguro y todo se comparte. Otra vulnerabilidad que tiene que ver con los servicios de impresión. La red vista desde este punto de vista no tiene nada que ver con otro tipo de punto de vista. No sé si me entienden. La red desde el punto de vista de compartición de archivos tiene una estructura que es un servidor de ficheros y un montón de máquinas se conectan al servidor de ficheros. La red vista desde el punto de vista de impresión es algo parecido. Hay un servidor de impresión y muchas máquinas se conectan con el servidor de impresión. La misma red vista desde el punto de vista de LAN, como es el otro método de propagación, es todas las máquinas se ven con todas. Tiene una estructura topológica totalmente distinta. Y son las mismas máquinas con la misma red física y con la misma estructura. Más formas, a través de SNMP, de Samba. Otra forma de propagarse, que no se propaga en Internet, los routers lo cortan, ese tipo de protocolo. Entonces, solamente os pongo esto para que veáis que
tiene un montón de formas de propagarse, un montón de formas de infectar, un montón de formas de buscar como su objetivo fundamental, que eran los sistemas SCADA, aunque hacía otras cosas. Se copia a través aparte de los pet drive, a través de discos compartidos en la propia red, él solo se copiaba. Bueno, se ejecutaba. Tengo 2 páginas de cosas que hace. Esta también es la de meter miedo. En seguridad siempre hay una par de transparencias de meteros miedo y luego contamos cómo solucionarlo. ¿Vale? Bueno, ejecuta comandos, tiene un rootkit que lo oculta, hay 1000 formas de hacerlo. Bueno, gracias a Dios hay un montón de buenas prácticas, de manuales, de estándares, no sé si los conocéis. Hay bastantes marcos de referencia. Hemos visto uno, por ejemplo, que nos da directrices sobre qué tenemos que hacer cuando las infraestructuras son críticas. ¿Para qué sirven? Pues sirven de marco de referencia. Cuando no tienes ni idea de cómo defenderte, te acoges a un marco de referencia y por lo menos sabes por dónde empezar, o cómo ordenarlo, o dónde atacarlo. Sirve también para ayudar a seleccionar controles. En seguridad, en casi todas las grandes empresas, existe un ciclo de vida en el que tú miras qué es lo que te puede pasar, haces análisis de riesgos, ves qué pasaría si pasa eso, estimas cuánto te puedes gastar, porque no es lo mismo proteger una cosa que si se cae cuesta 5 euros que una cosa que si se cae cuesta 5 millones de euros. Entonces estimas qué necesitas, cuánto te puedes gastar para protegerlo, tomas decisiones, seleccionas controles, ¿vale? Si digo algo que no me entendéis, me lo decís y me paráis. Si es demasiado básico, igual, porque si no se hace muy aburrido. Bueno, pero ¿sirven estos marcos de referencia con este tipo de malware que estamos viendo? Porque estamos diciendo que es, vamos, la descripción que he hecho de Stuxnet es para ponerse a temblar. ¿De dónde vienen este tipo de marcos? He puesto un ejemplo, este es el marco de estándares del ISO 27001. Este marco de estándares viene de 1989, que era un catálogo de buenas prácticas. En el 89. O sea, imaginaos las vulnerabilidades y los problemas que había de seguridad en el 89. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ahora hay una parte que es certificada, otra parte que no, pero viene de los años 80-90. Entonces se hablan de cosas como seguridad perimetral. Las directrices típicas en comunicaciones es que separes el tráfico, lo segregas, que es lo que hacemos todos, pones un elemento de seguridad perimetral, o sea un firewall o algo así, y separas el tráfico. ¿Vale? Bueno, ¿cómo es nuestra red? Este es un ejemplo típico de cómo se pinta una red telefónica en cualquier empresa. ¿Habéis visto una transparencia de este estilo? Los que hayáis visto algo de comunicaciones, seguro. ¿Vale? Esto es una WAN, a través de la que me conecto. Estos son diferentes ubicaciones, hay routers, cortafuegos, hay maquinitas, los PCs y los portátiles, hay máquinas que entran en remoto, cosas así. Bueno, esto no sirve para nada, porque está mezclando hardware con software, conexiones lógicas con físicas. Es la típica transparencia para dar una idea de cómo funciona. Os voy a enseñar la red de verdad de Telefónica. La voy a poner de una forma que no tengo que mataros luego. Es esto. Esto es un día de todas las conexiones de todos los sistemas que hay en Telefónica. O sea, podemos monitorizar todas las posibles conexiones desde cierto punto de vista. Cada uno de los colores me indica la subred en la que está. ¿Vale? Hay como 100 y pico subredes aquí. Aquí no se ve bien, pero bueno, en la herramienta se puede hacer zoom. El grosor de la conexión me dice cuántas conexiones hay y además sabemos qué tipo de conexión es. Aquí estamos viendo todo. Esto es una descripción social de la red de comunicaciones. Porque es muy fácil pintarla desde el punto de vista de estructura de red. Todas las redes son muy parecidas, son muy esquemáticas, muy jerárquicas. Es muy fácil pintarla desde el punto de vista IP. Tenemos rangos de IP, vamos asignando, vamos... Pero de verdad, los ordenadores no hablan entre sí así. Depende de qué servicio usan, hablan de una forma o de otra entre sí. Si comparten discos duros con un servidor, hablan todos contra el servidor. Si son operadores administrando unas máquinas, todos los operadores que están en la misma LAN, resulta que no se conectan nunca entre sí. Se conectan contra los servidores que están administrando. O sea que estamos diseñando la red, desde el punto de vista de seguridad, de una forma muy rara. Doy conexión total y ancho de banda total a las que no se hablan nunca entre sí y pongo limitaciones, o sea, seguridad perimetral entre las que se hablan, las que se tienen que ver. Y es curioso. ¿Qué más podemos hacer con cosas de este estilo? Podemos, por ejemplo, esta es una infección de Conficker pillada en el primer momento. Es un virus que está siempre. El Conficker, da igual lo que hagamos, en Telefónica siempre hay un puesto. Tenemos 100 y pico mil puestos, solo en Telefónica de España, siempre hay uno con Conficker. Entonces, cuando miras dónde aparece esa infección, porque podemos hacer vídeos, podemos ver dónde aparece y cómo se propaga, no aparece en la misma subLAN, no aparece en el mismo perfil, no aparece en el mismo protocolo. ¿Por dónde entran? O sea, si nos están contando que esto entra por un sitio y luego se propaga, pero cuando lo miras de verdad, aparece simultáneamente en varios sitios, que unos son PCs con Windows, otros son servidores con... Bueno, en este caso que es orientado a Windows, son diferentes tipos de Windows, pero no es muy difícil saber por dónde ha entrado de verdad y qué es lo que está pasando.
¿Habéis visto una vez así la red o no? ¿No? A mí no me levantáis la mano como echáis. Bueno, ¿qué pasa de verdad? Pues que en la vida real las redes son como lo que he visto aquí. Es la misma red, los mismos nodos vistos desde dos puntos de vista. Hay redes que son con una estructura parecida a esta y hay redes una estructura parecida a esta. Las hay más jerárquicas, menos jerárquicas. Pero en la vida real lo que sucede es que los mismos nodos tienen diferente forma de conectarse con los otros nodos que están en la misma red en función del servicio que utilizan. ¿Vale? O sea, en nuestra casa, si yo tengo 5 PCs y me conecto a Internet, la red la pintaría con líneas hacia el router de salida y de ahí hacia afuera. Si la pinto un poquito más alto en los niveles de comunicación, pintaría líneas directamente contra Google o contra quien sea el que esté utilizando. Pero si miramos el protocolo que tiene que ver con la impresión, pues todas hablarían con una, por ejemplo, que está conectada a la impresora. La estructura topológica es absolutamente distinta. ¿Vale? Eso en la parte de comunicación. Pero ahora lo voy a complicar aún más. Esto es lo que os decía. La misma red, los mismos nodos, están en dos redes distintas. Aquí el tamaño del nodo indica el grado, es decir, el número de conexiones que tiene. Entonces, un nodo en una red puede ser muy importante, en la red IP, porque es el router de salida. Pero luego, en la red de web, puede no tener casi importancia, porque tiene menos conexiones, no pasan por ahí. Hay que jugar con eso. Lo estoy complicando para que veáis lo difícil que es coger luego una metodología pensada en el 90 y aplicarla a esto. Esta es otra visión de la red telefónica, distinta. Igual, los nodos tienen tamaño proporcional al número de conexiones. Estoy pintando. ¿Para qué me sirven ese tipo de representaciones? Aparte de porque son bonitas y sé que la gente... Porque estas 4 esquinitas que hay a los lados, por ejemplo, me están diciendo las máquinas, están reconociendo máquinas de salto telefónica, máquinas que se utilizan mucho para pasar de una subred a otra. El color de la conexión me indica el origen de la conexión de la red. Entonces puedo saber que estas conexiones están de aquí a muchas subredes y estas son diferentes colores que van contra un único nodo. Y puedo reconocer cuáles son los nodos críticos que de verdad tengo que proteger. Si hago esto en las diferentes capas, las diferentes visiones de redes, puedo reconocer qué nodos son los realmente importantes. ¿Alguien se ha perdido hasta ahora? ¿No? ¿Sí? Si lo pensáis con personas es más fácil. O sea, yo tengo una... Dime. El cuadradito que se ve de fondo dentro del... No, está ordenado así. No, son nodos... aquí hay 100 y pico mil nodos. Que haya 4 meganodos. No, hay 4... Me lo estoy imaginando. Sí, aquí en esta visión hay 4 meganodos. Vale, ya está. Luego pero hay más, porque hay por aquí algunos que también tienen mucho, pero sí. Hay 4 meganodos. Sí. Si lo pensáis con personas, yo creo que es más sencillo. Una persona en su empresa pertenece a una estructura de red. Está en cierta posición, tiene gente por debajo, gente por encima. Luego, esa misma persona con su familia tiene otra relación distinta, tiene otras conexiones distintas. Si le gusta el ciclismo, pues tendrá un club de no sé qué y tiene otras relaciones distintas con otras personas. Entonces, cada una de esas capas me está diciendo cómo se conecta con otros nodos. Y en el caso de los sistemas pasa exactamente igual. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos a analizarlo. O sea, la representación está muy bien, pero es para enseñarla en un PowerPoint. De verdad, yo lo que busco son ciertas métricas, caracterizo las redes, busco qué es lo que se puede hacer con ellas. No quiero entrar en esto para que veáis que sí que hacemos cosas. Cosas como estas que hemos estado analizando. Es la misma red de telefónica y en este caso lo que nos planteamos es localizar los nodos que pueden hacer o que son más sensibles a que pase algo a la red y deje de dar servicio frente a un ataque de denegación de servicio. Que es lo que, si os habéis dado cuenta, casi nos centramos en espionaje y denegación de servicio cuando se habla de ciberataques. El tamaño me indica el grado y el color me está indicando una cosa que se llama K-core, que me dice cómo parto la red cuando desaparece ese nodo. Es bastante útil esta métrica, aparte de súper bonita. Y hacemos eso, nos ponemos a hacer simulaciones de la red tirando nodos. En este caso son tirando nodos aleatorios en función del grado, en función del K-core y en función de diferentes parámetros. Y vemos cómo responde la red. Y se ven sobre todo dos cosas. Una, cómo se queda la red más grande. Porque cuando yo empiezo a tirar nodos, lo que hago es aislar trozos de la red. Se me hacen trocitos pequeños y hay un trozo grande que todavía permanece. Entonces, por un lado veo cuán grande es el trozo grande que se me queda y por otro lado veo cuántos trocitos pequeños he hecho. Porque si alguien quiere atacar la red de telefónica o de cualquier gran empresa de forma que la deje sin dar servicio, lo que quiero hacer es trozos muy pequeños. No tirar la red grande, que son muchos nodos, son 100 y pico mil nodos. Lo que nos interesa como atacante es hacer trocitos, o sea, tirando la menor cantidad posible de nodos, hacer los trocitos más grandes, más trocitos pequeños. Y hacemos las simulaciones, localizamos los nodos más sensibles y cambiando la topología de la red,
deja de ser tan sensible. Ni siquiera estoy hablando de meter antivirus, lo voy a meter en otro sitio, voy a hacer conexiones de otra forma. Cambiando los enlaces o duplicándolos para que llevar caminos alternativos, o hay mil formas de hacerlo, pero tiramos hacia algo concreto y claro. En lugar de intentar la aproximación tradicional, que es, coges cualquier manual de estos de metodología de seguridad y te dicen, mantén todo actualizado, mantén todo a nivel de parches, ten el antivirus en todas las máquinas actualizadas. Cuando tienes cientos de miles de nodos, hay sistemas operativos que no se pueden tener actualizados. Hay sitios en los que no puedes tocar nada porque está en producción. Tú no puedes coger y meter parches en tiempo real porque no es verdad. Tienes que esperar a hacer unas pruebas porque deja de darse servicio. Entonces, en vez de intentar la aproximación tradicional de ir a los nodos, vamos a la aproximación esta global, de conocer qué es lo crítico y cómo lo puedo parar. Perdona, entonces si te entiendo bien, en vez de atacar, o sea, en vez de defenderte del malo, reconfiguras la red para No, huir. además de la tradicional, Vale. lo que hago es hacer que mi red sea más resistente a posibles ataques. Pero lo haces Porque lo importante no es el nodo. huyendo, entre comillas. Sí, O sea, reconfigurando la topología, lo que has dicho. sí. O sea, a mí lo interesante como empresa es dar servicio, no que no me tiren un nodo en concreto. Entonces, incluso desactivando ciertos nodos, ¿puedo evitar ese problema? Pues lo evito. Yo creo que no es subir, es aplicar el mínimo privilegio posible. Ahí bajas el nivel de prioridad de un nodo. Al final haces lo de siempre, bajas el nivel de riesgo. Es aplicar el mínimo privilegio posible. No, le quitas importancia a los nodos. Al quitarle importancia es como si le bajaras privilegios dentro de la red. Eso es. O sea, lo importante es la red, no los nodos. Yo lo que quiero es dar servicio, no que estén las máquinas arriba. Si me tiran 100 y pico mil PCs de trabajo, pero la empresa sigue dando servicio, sigue prestando, pues en realidad el daño no es lo importante, es lo que yo mido en análisis de riesgos. Si dejo de dar servicio, ¿y cuánto me cuesta eso? Bueno, volvemos al Stuxnet. Esto es lo que quería, cuando os he contado esas dos páginas de vulnerabilidades y formas de propagarse, lo que quería que os fijarais era en esta hora. Es el malware, cuando es de este estilo, tiene cierta complejidad, percibe la red de formas distintas. Los mismos nodos, la misma red, porque yo no cambio la red. O sea, los cables son los mismos, las direcciones IP son las mismas, es todo igual. Pero el malware, en función de la forma de propagarse, percibe la red de forma distinta. Y eso mola un montón. Y hay que tener en cuenta todo. A nosotros se nos complica mucho más. Si yo intento proteger la red desde el punto de vista IP, no va a funcionar. Va a haber ataques que van a conseguir tirármela o van a conseguir robar información. Tengo que verla desde todos los puntos de vista. Es más, una de las cosas que estamos viendo ahora, y así que mola mucho más, es que las máquinas las usan personas. La red esta de Stuxnet, Chema os ha contado que se repartieron pendrives, se estuvieron publicando. Yo he visto por ahí gente que dice que los pendrives se repartieron en sitios concretos, en congresos orientados a escala. ¿Vale? No creo que sea fácil demostrar ninguna de las cosas, pero es una buena forma de hacerlo. Claro, yo en un congreso, ahora cuando termina, repartimos las transparencias en pendrive y está súper focalizado. A todo el mundo le interesa la ingeniería, a todo el mundo... O sea, puedo hacer un ataque de este estilo ya dirigido exactamente a la persona adecuada. Aquí hemos intercambiado pendrives. Y no digo más. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Analizar esto. Esto, en este caso, no es telefónica, la teoría es la misma, pero estamos utilizando datos de colaboraciones científicas en España y de las redes IP que hay en las universidades españolas. Entonces, aquí está pintado todas las universidades españolas y las colaboraciones científicas entre los diferentes grupos. Entonces se ve, estamos jugando con esas dos capas. Estamos propagando virus, viendo cómo se relacionan los nodos desde el punto de vista social y cómo se relacionan los nodos social, no de redes sociales, mal dicho, sino social de verdad, y cómo se relacionan los nodos desde el punto de vista de comunicaciones con redes IP. Porque las redes están súper bien aisladas. Si vais ahora a cualquier sitio, incluso lo contaban antes, la red iraní estaba aislada porque a lo mejor no tiene ni pasta para conectarla, ¿no? Simplemente por eso. Pero están aisladas en el punto de vista IP, por otras redes no, y los nodos son los mismos. Que es como consiguió propagarse. Estamos haciendo esto mismo. Hay redes en las universidades españolas que son búnkers, hay otras que no. Pero hay algunas que están muy bien protegidas. Pero las conexiones sociales, que son de este estilo, o sea, hola, toma, te paso el artículo y pincho un pendrive. O mira las fotos del congreso de no sé qué y te pincho un disco duro. Entonces ese tipo de conexiones hay que tenerlas en cuenta también. Que pasa también en empresas como la nuestra. Y lo que hacemos es lo mismo, hacer simulaciones, ver qué es lo que hace daño de verdad a la red y además estamos dando un paso más y es ver cómo inmunizarlo. O sea, qué nodos tengo que alterar ligeramente su conexión o qué debería hacer para que fuera más resistente a ese tipo de ataques para ralentizar la propagación o para eliminarla o en función de los diferentes aproximaciones y formas de propagarse el malware, cómo afecta la velocidad de propagación, cuántos nodos hay, ese tipo de cosas.
Conclusiones. Cuidado con las buenas prácticas. Está muy bien, hay que tenerlas en mente, pero cuando ya se consolida, normalmente ese tipo de herramientas ya tienen un tiempo. Y los ataques que estamos viendo son mucho, mucho más rápidos que el tiempo que tarda en consolidarse eso en un documento de buenas prácticas. Las redes de comunicaciones son muy complejas. A mí me viene de perlas porque vivo de esto. Pero no son tan sencillas como el PowerPoint que os he puesto al principio, que lo veréis en un montón de sitios. La nubecita con el cablecito. No, las redes no son así. Son terriblemente complejas. ¿Vale? En un móvil que tengáis en el bolsillo ahora mismo se puede conectar por Bluetooth al coche, por 3G, 4G, por Wi-Fi, por USB, algunos de los ordenadores por Wi-Fi. O sea, ¿cuántas capas de topologías de redes tienen? Son 5. Eso sin contar con que además se lo presto a mi sobrino o le hago... Hay 1000 formas de verlo. Los ataques complejos perciben, esto es importante, esto ya quiero decir, estoy en la cruzada culturizadora. Los ataques complejos perciben los nodos de diferentes, desde puntos de vista, los mismos nodos con diferentes topologías de redes distintas. Eso es fundamental. No se puede proteger una red pensando que la red es como nos dicen que es en un cierto nivel. Elijo uno que es el más sencillo, si es IP-IP o si es TCP/TCP o si son web-web, porque no es verdad. Tienen diferentes niveles y todos aportan algo a la propagación de los virus. Y los métodos de inmunización tienen que tener en cuenta esas topologías, esa forma de propagarse. ¿Vale? Nada más. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Primero, por el interés de las presentaciones y segundo, por, insisto, lo ajustado que habéis estado al tiempo, lo que nos permite tener un intercambio de opiniones y de preguntas de los que habéis venido hacia los ponentes.